cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos. ¿Es la belleza lo único que importa? Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabras, y llora por dentro sin mostrar. El racismo en el Perú, una realidad del día a día. No fueron los blancos venir. Lamentablemente en el Perú, a pesar del pasar de los años, aún abunda el racismo, el cual genera conflictos sociales y psicológicos en nosotros mismos. Un claro ejemplo de ello ocurrió el día 24 de marzo del presente año. Un anuncio dio a conocer una oferta de trabajo del Instituto Superior Telesub, la cual apareció en el diario La Primera. En este anuncio se menciona lo siguiente: importante empresa convoca, recepcionistas de buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en ventas, de 18 a 23 años, tez clara. Este trajo consigo mucha controversia. Como consecuencia, muchos medios de comunicación se enfocaron y dieron importancia al tema del anuncio, y una vez más nos enfrentamos al problema al que los peruanos somos susceptibles, el cual es el racismo. En el Perú existe una imagen idealizada de lo bonito, ya sea para un puesto de trabajo o para los spots publicitarios. El aspecto físico es sumamente relevante en la selección de personal. La imagen ideal ya está interiorizada en nuestro inconsciente, por lo cual algunas veces se percibe como normal y da origen a burlas y rechazos para los que no cumplen con dichos rasgos físicos o perfil. Esta preferencia por personas con ciertas características físicas atenta contra la identidad de nosotros como peruanos. Para los peruanos, que estamos constantemente expuestos a burlas de parte de los propios peruanos por no contar con ciertos perfiles, el racismo es considerado un conjunto de ideas, creencias y prácticas que dan preferencia al sector de la población que, según algunos, sí cumple con la imagen idealizada. Como consecuencia, el resto de la población es sometida al rechazo. Sin embargo, existen otros puntos de vista acerca de este problema. Algunos afirman que no existen razas humanas, por lo cual no se podría hablar del racismo. Ahora sí existen varios tipos de discriminación, ya sea por aspecto físico, religión, sexo, lengua, condición económica y un largo etcétera. Desde hace mucho, en la etapa de la conquista, surgieron dos repúblicas paralelas, la de los españoles y la de los indios. Sin embargo, esto no se cumplió, ya que a pesar de todo, los españoles se sentían superiores por distintos motivos, como la escritura, el habla, la vestimenta, etcétera, que tenían los indios. La idea de los españoles, al ingresar a la ciudad inca, era conquistar, controlar e imponer sus ideas, pues los indios eran considerados bestias, brutos, salvajes y necios, es decir, lo peor. Desde ese entonces se inició una discriminación hacia los indios por no saber leer ni escribir. Además, como estos eran distintos en cuanto a rasgos físicos, se dieron teorías sobre la pureza de la sangre y raza. Sin embargo, fue ahí cuando empezó el mestizaje. Más adelante, cuando el Perú ya no estaba bajo el dominio español, aún seguían los maltratos hacia los indios, pues para que estos sean considerados debían contar con cierta educación, rasgos físicos o dinero. De no ser así, eran tratados como seres inferiores. Otro hecho trascendental que marcó nuestra historia fue la etapa del poder oligárquico, donde el poder se concentraba en un pequeño grupo de familias adineradas,
en su mayoría extranjeras, que no consideraba en absoluto al indio. Para ellos el indio solo podía desempeñarse como servidumbre. Anuncio publicitario de Telesub, podría decirse que este genera indignación en la mayoría de peruanos, ya que se ve claramente cómo es que esta empresa da a entender que mide al personal por su color de piel, presencia y estatura, mas no por la capacidad que podría tener el sujeto que desee postular. Asimismo, se observa que esta empresa utiliza una publicidad de tipo aspiracional, es decir, esta empresa da a conocer el supuesto prototipo de recepcionista perfecta, apta para este trabajo. Por ende nos cuestionamos nosotros mismos y nos decimos, ¿acaso los rasgos típicos no tienen el mismo valor? ¿Mis rasgos físicos son menos que el de las demás personas? Este tipo de cuestionamientos que se hace cada uno de nosotros los peruanos, al leer algo similar como este anuncio, genera sufrimiento y lucha con la propia identidad, con nuestras propias características físicas. También aquí se estaría generando y reforzando la insistencia de la publicidad por mostrar en su personal personajes deseables, los cuales tienen rasgos diferentes en la mayoría de nosotros peruanos, poniéndonos en conflicto con nosotros mismos. Es decir, si no tenemos los rasgos físicos esperados, pues se tiene menos posibilidad de trabajo en ciertas empresas tales como esta. Además, podría afectar de gran manera a las personas que después de leer este tipo de anuncios se vean en el espejo y vean que no son lo que muchas empresas piden ni buscan como empleados. Es decir, no son lo que los demás esperan y recuerdan que su aspecto físico no es el mejor, desencadenando así que las personas se acomplejen por cómo son y muchas de estas tratan de parecerse mucho más a este prototipo de persona. Estas empresas tal vez se puedan respaldar en los criterios de mercado, basándose en el marketing aspiracional, el cual puede ocasionar mucho daño a nuestra propia identidad como peruanos, recalcando así que la raza blanca es la mejor. La Universidad Telesub, al hacer mención de estas características que se requieren para poder ocupar un puesto de trabajo, marca a la persona una diferencia con los demás, pero no con una minoría, sino con la mayoría, porque es así como se da el racismo peruano. El autor Farhad Dallas ofrece 4 variantes para explicar el comportamiento humano con respecto a los otros. El primero se refiere a estos procesos que son experimentados repetidas veces, lo cual hace que el adulto se comporte de manera perturbada, agresiva y a veces racista. El segundo se basa en la dicotomía individuo-grupo, lo que sería o podría decirse que el racismo es un fenómeno de grupo, donde los individuos pierden su sensibilidad civilizada y regresan a un estado primitivo o salvaje. El tercero postula que somos arrastrados a actuar de ciertas maneras por nuestra herencia biológica y genética. Por último, se refiere a los mecanismos de represión y de proyección. Se introyecta lo positivo o lo que es considerado como tal y se proyecta lo negativo. En la comicidad son frecuentes las bromas sobre el color de la piel, la forma de hablar y la procedencia de una persona, particularmente de la población indígena, campesinos andinos y la población negra. Este humor es transmitido a través de los medios de comunicación, contribuyendo al reforzamiento inconsciente del racismo. Asimismo, la mayoría de nosotros los peruanos vivimos con la discriminación inconsciente, pues está enraizada en nuestra convivencia que aparece como algo normal. Este humor que percibimos en los medios de comunicación lo encontramos en la vida real, lo que hace más peligroso ya que no somos conscientes que nosotros mismos lo provocamos. Además, esta clase de comicidad se ha extendido a los lugares que transcurrimos a diario, como los centros de trabajo que hoy en día solicitan personas con características físicas como la del anuncio que estamos analizando, dando a entender a la sociedad que la persona perfecta para ser recepcionista tiene que ser de esa manera y no de rasgos típicos. Todo ello genera un impacto negativo que viene a ser la discriminación. Las personas de tez blanca también son víctimas de discriminación y no están libres de ello, porque las personas de tez oscura las han llamado en algún momento blanquitos, colorados o pitucos. Los blancos sufren de una discriminación positiva,
por el sustento de estereotipo que manifiesta la diferenciación de la estructura social. Sin embargo, inconscientemente existen blancos que discriminan a los mismos blancos, lo que no sucede en el caso de los negros, y a esto se le denomina endofobia, que es el autodesprecio, el odio a la propia raza o cultura, la cual surge entre los blancos a partir de los sentimientos de culpa e inferioridad que se han generado debido a la amplia difusión que ha tenido la historia racista de la raza blanca. Además, un blanco desmoralizado, en lugar de sentir orgullo por su raza, puede sentir pena, recordándose a sí mismo los males provocados en la historia por la raza blanca, que pueden ser reales, exagerados, descontextualizados o inventados. Pueden incluso pensar que los blancos, en base a estos hechos del pasado, son en realidad una raza inferior, o que merecen ser discriminados, despojados de sus propias tierras o exterminados mediante la suplantación demográfica. La discriminación nos afecta a todos los peruanos porque impide que se pueda dar un trato de manera horizontal entre todos los ciudadanos, haciendo que nos olvidemos de las bases dentro de una sociedad, como son el respeto, las diferencias, aceptación a la diversidad. De esta manera contribuye a que se profundice más la pobreza y la exclusión social e impide que se construya una cultura basada en la igualdad. La discriminación étnico-racial es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana, porque acentúa en un contexto de desintegración nacional. A pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales realizados para luchar contra este problema, en el Perú existen muy pocos procedimientos judiciales iniciados por motivos de discriminación racial. Esto se debe a que la discriminación racial en el Perú tiene características particulares, como la dificultad para ubicar claramente a discriminados y discriminadores, o la interiorización de la discriminación por sus propias víctimas, así como la presencia de una discriminación generalizada, de todos contra todos. Otra dificultad que existe en el Perú es que las personas no denuncian haber sido objeto de discriminación étnica o racial. Esta situación se puede deber a diversos factores vinculados con la vergüenza de denunciar tales hechos, la negación y la normalización del racismo, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la percepción de las autoridades con temor y desconfianza, y la ausencia de una cultura de intolerancia o de sanción social frente a la discriminación. Adicionalmente a esta situación, la obtención de pruebas para demostrar la existencia de actos discriminatorios resulta ser complicada. Los mapas de pobreza señalan que la exclusión social se concentra en los centros poblados y distritos en donde existen porcentajes más elevados de población indígena, nativa y campesina. Asimismo, el 75% de las víctimas del conflicto armado eran quechohablantes o hablaban algún idioma nativo. En promedio, estos sectores tienen menos niveles educativos, acceden a puestos de trabajos menos calificados o se ocupan en actividades económicas de baja productividad. Tienen menor acceso a servicios públicos o programas sociales, o cuando los tienen son de menor calidad, como la educación o salud. Ser pobre y tener bajo nivel de servicios públicos e infraestructura serían un resultado de la discriminación.